Algunos de ustedes habrán leído el relato de mi hijo, el tercer padre sobre lo ocurrido con respecto al monstruo Tommy Taffy. Después de leerlo, después de llorar por ello, me sentí obligado a escribir esto. No estoy aquí para defender mis acciones. No estoy aquí para poner excusas. Hice lo que tenía que hacer para que mi familia sobreviviera. Sabía de lo que era capaz Tommy. Sabía lo que tendríamos que soportar. Pero también sabía que si podíamos aguantar 5 años sin molestar. ¿Cómo lo supe? Porque ya la había vivido. Ya había estado expuesto a lo que esa cosa era capaz de hacer. Había visto el temperamento de Tony, había visto lo que apretaba sus botones. Ya había cumplido mis 5 años. Como dije, no estoy aquí para defenderme. Lo que le pasó a mi familia es indescriptible, pero estamos vivos. No, en lugar de eso estoy escribiendo esto para que puedas entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué elegí dejar que Tommy hiciera lo que hizo a mi esposa e hijos? Después de que escuches mi versión, después de que leas por lo que pasé, entonces podrás juzgarme. Dios sabe que me lo merezco. Tommy llegó por primera vez a mi calle cuando yo tenía 7 años. Era hijo único y vivía con mis 2 padres en un barrio de clase media. Era un trozo suave del sueño americano, como un corte de tarta de manzana bajo una capa irresistible de helado de vainilla. Nuestra calle estaba en un barrio residencial aislado, en la esquina más alejada de nuestra extensa urbanización. Había 6 casas en total y éramos un grupo muy unido, tanto los padres como los hijos. En los veranos hacíamos comidas al aire libre y en el invierno hacíamos fiestas de Navidad. Era casi como si nuestra cuadra fuera una gran familia. Todo el mundo se preocupaba por los demás, todos eran generosos y considerados. Era una época diferente, en la que la gente confiaba en los demás. Pero nuestra vida perfecta se rompió cuando él llegó. Jesús, nunca lo olvidaré. Julio de 1969. Acababa de acostarme, con mi mente de 7 años explorando mi imaginación, convirtiendo el pensamiento en sueño. La luna era un cálido trozo de amarillo en mi ventana, una extensión de estrellas que me guiñaba el ojo mientras me dormía. Podía oír la televisión encendida en el salón, un recordatorio reconfortante de que mis padres seguían despiertos y de que los monstruos bajo mi cama se mantendrían alejados esta noche. Fue entonces cuando me despertó un golpe en la puerta de abajo. Era un contraste tan agudo con el reconfortante murmullo de la televisión que mi mente se puso en alerta total cuando el ruido hizo eco en la casa. Me senté en la cama, irritado, agarrando a Growls oí los pesados pasos de mi padre dirigiéndose a la puerta, probablemente esperando a un vecino. El familiar chirrido de la puerta principal fue seguido por el sordo murmullo de una conversación. Podía oír la voz de mi padre hablando, interrumpida en ocasiones por otra voz masculina que no reconocía. Mi madre se unió a la conversación y pude oír a mi padre enfadarse. Los minutos se alargaron mientras el misterioso visitante nocturno seguía hablando con mis padres. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta de mi habitación, asomando la cabeza para escuchar. Todavía no podía distinguir las palabras, pero me di cuenta de que mi padre se estaba poniendo furioso. Empezó a gritar y le oí exigir que el visitante se fuera de casa o llamaría a la policía. Entonces se hizo un gran silencio, tan silencioso que podía oír los latidos de mi corazón en el pecho. Entonces oí a mi madre empezar a llorar. Era suave, muy suave, pero me asustó. El visitante nocturno les decía algo a mis padres, en voz baja, y mi madre seguía sollozando. Después de un momento, mi padre dijo algo que no pude entender. Inmediatamente después, oí que algo se estrellaba contra la pared del piso inferior con tanta fuerza que los cuadros del pasillo cayeron al suelo. Me tapé la boca con una mano para reprimir un grito, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando? Mi madre soltó un ruido lastimero y pude oírla suplicar a alguien. Hubo un revoltijo de pies y luego otro fuerte golpe contra la pared. El intruso les decía algo a mis padres, su voz resumaba autoridad.
Me esforcé por distinguir las palabras, pero me llegaron en un revoltijo de ruidos suaves. Tras otro par de minutos de miedo agonizante, oí a mi padre llamarme. Mi corazón era un tambor salvaje en mi pecho y me mordí el labio, con las manos temblando. ¿Por qué me quería? ¿Qué estaba pasando? Mi padre volvió a llamar, con la voz ligeramente temblorosa. Lentamente, abrí la puerta de mi habitación y me acerqué al borde de la escalera. Me di cuenta de que estaba agarrando a Growls, mi osito de peluche. Me sudaban las palmas de las manos y notaba cómo se humedecía su suave pelaje. Miré hacia abajo, hacia la puerta principal, y me congelé, con los ojos desorbitados. Mi padre se agarraba la garganta, con una mueca de dolor, con lágrimas en los ojos. Algo que nunca había visto antes. Mi madre se abrazaba a sí misma y la humedad manchaba sus mejillas. Pero eso no fue lo que captó mi atención. Fue el desconocido que estaba junto a mis padres, mirándome. Tenía unos 30 años y llevaba una camiseta blanca en la que se leía en letras rojas: «Hola». Tenía el pelo rubio y cortado, y sus dos ojos azules eran charcos de brillantez en un mar de nieve. Y entonces me di cuenta de las rarezas de este intruso. Su piel era imposiblemente suave, un brillo limpio y rosado de absoluta perfección. Su nariz no era tanto una nariz como una protuberancia que sobresalía de su cara. Sus labios estaban torcidos en una sonrisa que revelaba tiras blancas donde deberían haber estado sus dientes. «Hola, Spence». Me llamó, con voz alegre: «Soy Tommy Taffy. Me voy a quedar contigo por un tiempo». Apreté a Growls contra mi pecho, temblando, rogando a mis padres que me guiaran. En lugar de eso, miraron al suelo, claramente conmocionados. No sabía qué estaba pasando, qué se habían dicho entre ellos, pero podía sentir el peligro en el aire, espeso y malicioso. «Ven aquí para que pueda verte bien», dijo Tommy, hacia adelante. Los ojos de mi padre se encontraron de repente con los míos y tragué saliva. Incluso a esa edad, pude interpretar la mirada que me transmitió. «Ten cuidado, hijo». Bajé las escaleras con cautela, sin soltar nunca a mi oso. Cuando llegué al pie de la escalera, mi madre me tendió la mano, pero Tommy se puso delante de ella, sonriéndome. Se puso en cuclillas y me alborotó el pelo, su piel inmaculada parecía casi pulida y ensellada a esta distancia. «Lindo muchachito, ¿no?» «Oh, ¿quién es ese que tienes?», preguntó, señalando a mi oso. «Su nombre es Growls», tartamudeé. Tommy sonrió. «Por supuesto que sí. Voy a ayudar a tus padres durante un tiempo, así que me gustaría que los tres fuéramos amigos. Tú, yo y Growls. ¿Crees que estaría bien?». De nuevo miré a mis padres en busca de ayuda, confundida y agitada. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, de quién era, de por qué mis padres parecían tan asustados. Parecía bastante amable, pero la forma en que mi padre se frotaba la garganta me decía lo contrario. «Bob, Bob». Tommy se rió, golpeando suavemente mi cabeza: «Y te hice una pregunta, Spence. ¿Qué le hiciste a mi papá?», susurré, deseando inmediatamente no haberlo hecho. La boca de Tommy siguió siendo una sonrisa congelada, pero sus ojos se oscurecieron, muy ligeramente. Mi padre extendió la mano y me agarró por el hombro. «Spence, hijo, está bien. Hablaré de ello contigo más tarde. Por ahora, Tommy va». Lanzó una mirada a mi madre. «Se va a quedar con nosotros». Y ese fue el comienzo de un período de confianza de 5 años que nunca podré olvidar. Pasaron unos días y pronto supe, a través de susurros, que Tommy Taffy había visitado a todos en nuestra calle. Estuvo en nuestra casa, pero también en la de ellos. Me enteré por mi eventual esposa, Megan, que vivía al otro lado de la calle. Ella me dijo que un tipo extraño estaba viviendo en su casa. Después de que ella lo describiera, deduje que era el mismo, Tommy Taffy. No entendía cómo era posible, pero sabía que debía mantener la boca cerrada. Tommy me había jurado guardar el secreto. Le juró a todo el mundo guardar el secreto.
Mis padres me lo impusieron, y me dijeron en voz baja que nunca le hablara a nadie de Tommy. Me di cuenta de que todos le temían. Yo también. Había algo inquietante en su constante sonrisa, en sus rasgos ligeramente desviados y en su forma fría y enunciada de hablar y reír. No sabía qué les había contado a mis padres para que no acudieran a la policía, por qué le permitían vivir en nuestra casa, pero debía de ser terrible. Éramos rehenes en nuestra propia casa. Por supuesto, Tommy no nos retenía allí, pero sabíamos que nos estaría esperando cuando volviéramos. Por la noche, Tommy nos sentaba y nos daba lecciones de vida. Nos decía cómo ser buenas personas, cómo amarnos unos a otros. Recuerdo que una vez, durante la primera semana, miré por la ventana de enfrente a la sala de estar de Megan. Vi a Tommy allí, hablando con su familia en el sofá. El Tommy que estaba frente a mi familia dejó de hablar inmediatamente y me miró larga y duramente. Luego se dirigió a la ventana y cerró las cortinas antes de continuar. Por las tardes, cuando los padres de nuestra calle volvían a casa del trabajo, los veía reunirse brevemente en la calle, murmurando entre ellos y lanzándose miradas por encima del hombro. Había un terror mutuo entre ellos, un conocimiento tácito de que debían mantener a Tommy en secreto, de que involucrar a la policía solo llevaría a... Bueno, nada bueno. Imagino que al llegar Tommy amenazó a nuestra familia y luego mostró algún signo de dominio físico sobre los hombres. Recordé los golpes contra las paredes y la forma en que mi padre se había agarrado a la garganta. ¿Pero qué demonios les había dicho? ¿Por qué le permitían infestar nuestras casas? Bueno, un mes después lo descubrí. Estaban conspirando contra Tommy. Iban a matarlo. Agosto de 1969. Nuevamente me desperté del sueño. Miré mi reloj de Spiderman y vi que era más de medianoche. Me quité el sueño de los ojos, buscando en la oscuridad a Growls. Mientras encontraba a mi oso, oí golpes en el piso de abajo junto con varias voces. Salí de la cama y me dirigí a la puerta. Las luces del piso de abajo estaban apagadas, pero vi rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Linternas. Llamé a mis padres, pero vi que la puerta de su habitación estaba abierta de par en par. Sabía que entonces no estaban en la cama. Siguieron más voces procedentes de la planta baja, junto con el raspado de los suelos de madera. Me sobresalté cuando un golpe sacudió la noche y luego las voces se desvanecieron. Hay gente entrando en el sótano, pensé, asustada. Nuestro sótano estaba inacabado, una extensión de cemento vacía. ¿Por qué están entrando en el sótano? Pensé. En silencio, asumiendo que mis padres estaban allí abajo, me arrastré hasta el primer piso, apretando a Growls contra mi pecho. Efectivamente, la puerta del sótano estaba abierta y vi la luz que se reflejaba en el suelo polvoriento. Pude escuchar la voz de mi padre, y luego las voces familiares de nuestros vecinos. Estaban hablando con alguien. Estaban enojados. El corazón se me heló en el pecho cuando alguien se rió desde las profundidades del sótano. Jejejeje. Asegurándome de no hacer ruido, me escabullí hacia la puerta abierta y bajé los 2 primeros escalones para mirar la escena que había debajo de mí. Tommy estaba atado a una silla de metal en el centro de la habitación, rodeado por las 6 parejas de padres que vivían en nuestro vecindario. Estaban de espaldas a mí, pero podía ver el rostro impecable de Tommy mirándolos. El padre de Megan estaba allí, con la cara llena de moratones y carne hinchada. Tenía el brazo en cabestrillo y parecía que sus hombros estaban caídos como si le doliera la espalda. Contuve un suspiro al darme cuenta de que uno de los hombres le estaba pasando una pistola a mi padre. Las mujeres estaban junto a sus maridos con miradas sombrías en sus rostros. No hubo desacuerdo entre los verdugos. Es hora de que dejes nuestras vidas, dijo uno de los hombres, asomándose a Tommy. Lo reconocí como el padre de mi amigo Luke. Vivían 2 casas más abajo. Esta es tu última oportunidad, gruñó. Tommy ni siquiera se resistió a las ataduras de la cuerda, con esa sonrisa siempre presente en su rostro.
Los miró, y la luz del techo iluminó sus brillantes ojos azules. No lo entiendo, solo intento ayudaros a criar bien a sus hijos adecuadamente, no voy a ir a ninguna parte. Una mirada pasó entre los padres y luego mi padre puso la pistola en la cabeza de Tony, no estás ayudando a nadie. Eres un monstruo. No puedes entrar en nuestros hogares y amenazar a nuestros hijos, amenazar nuestras vidas. Esto no funciona así. Todas esas amenazas que nos susurraste mientras nos pillaban desprevenidos, pues mírate ahora, le escupió mi padre, patético. Y ahora tendrás tu merecido. Mi padre le disparó en la cabeza. El sonido fue ensordecedor y casi grité, tapándome la boca con la mano en el último segundo. La cabeza de Tommy se echó hacia atrás mientras el olor a humo de las armas se extendía por el aire. Hubo silencio por un momento, y luego... Jejejejeje. Con horror, observé cómo Tommy levantaba lentamente la cabeza para volver a mirar a mi padre. ¿Qué demonios? Respiró una de las mujeres, con la voz temblorosa. No había sangre, ni huesos rotos, nada. Solo un círculo oscuro en la frente de Tommy donde había pasado la bala. ¿Qué carajo eres? Alguien susurró. Los ojos de Tommy giraron hacia el hombre que había hablado. Soy Tommy Taffy. Y no voy a ir a ninguna parte. Mi madre señaló de repente a la esquina de la habitación, con la mano temblorosa. Gas, trae el gas. La madre de Megan se dirigió a la esquina más alejada de la habitación y recogió una pequeña lata roja. Pude oír el chapoteo de la gasolina y la olí en el aire. Mi padre le arrebató la lata de su mano, con los ojos muy abiertos y sin dejar de mirar a Tommy. Sin mediar palabra, lo volcó sobre el hombre atado, empapándolo. Tommy seguía sonriendo. Jejejeje. Otro padre le pasó a mi padre una caja de fósforos. Mi padre encendió una, con la mano en el aire. Vuelve al infierno, déjanos en paz. Tommy sonrió más. El infierno va a parecer una fantasía cuando vuelva por ti. Mi padre dejó caer la cerilla y Tommy estalló en llamas. No gritó, no se agitó, simplemente se quemó. Mientras su cara comenzaba a derretirse, sus ojos cambiaron y de repente me vio. El corazón me estalló en la garganta y huí a mi habitación, con lágrimas escurriendo en mi cara. Desde la seguridad de mi cama, acabé oyendo a los vecinos marcharse, con alivio en sus voces. 2 semanas después, Tommy volvió. Septiembre de 1969. Estábamos cenando, una sensación de normalidad volvía a nuestro hogar. Mis padres nunca me dijeron que habían asesinado a Tony, sino que optaron por informarme de que su visita había terminado y que había vuelto a casa. Todavía percibía olores de gasolina en nuestra casa, pero me mantuve callado. Me alegraba de que mi familia estuviera bien. El sol se estaba poniendo y la luz anaranjada y mortecina se filtraba por la ventana del salón, extendiéndose por el suelo hasta cubrir la mesa de la cena. Mi madre y mi padre estaban sentados en extremos opuestos de la mesa, charlando sobre sus días. Me di cuenta de que todavía estaban agitados, pero admiraba la forma en que intentaban que sus vidas volvieran a ser lo que habían sido antes de que apareciera Tommy. Mientras me metía el puré de patatas en la boca, la puerta principal se abrió de golpe. Me giré y salté cuando la madera se astilló y las bisagras crujieron. Dejé caer el tenedor y los ojos se abrieron de par en par. Era Tony, y parecía furioso. Mis padres se quedaron con la boca abierta al unísono, pero antes de que pudieran hablar, Tommy se dirigió hacia nosotros con una velocidad alarmante y volcó la mesa de la cocina. Los platos llenos de comida cayeron al suelo y mi padre se levantó a medias, con el miedo paralizado. Sin mediar palabra, Tommy agarró a mi padre por el cuello y lo arrastró hasta la pared, donde golpeó su cara una y otra vez. Mi madre gritó y corrió a ayudar a mi padre, pero Tommy giró sobre ella y le dio un puñetazo en los dientes, y la hizo estrellarse contra el suelo. Sintiendo que se me iba la vejiga, con el pánico arañando mi garganta, vi cómo Tommy sacaba la cabeza ensangrentada de mi padre de la pared. Balbuceando, aturdido, mi padre trató de liberarse del férreo agarre de Tony, pero no sirvió de nada.
Con los ojos oscuros y la boca cerrada en un gruñido, Tommy puso una mano sobre la garganta de mi padre y lo arrastró hasta la sala de estar. Sin detenerse, lo arrojó por la ventana hasta el patio delantero. Yo era un amasijo de lágrimas y terror, los mocos me salían por la nariz, cuando Tommy se volvió hacia mi madre y hacia mí. Ahora estaba sonriendo. Se acercó a mi aturdida madre y la levantó. «Vas a tener que ver esto», dijo en tono sombrío, con los labios curvados en una sonrisa. Me miró a mí y señaló con la cabeza hacia la puerta. «Vamos, Spence, tú también». Tiró de mi madre hacia la puerta principal y la empujó fuera. Yo no me había movido, con la cara congelada en un grito silencioso. Tommy miró por encima de su hombro y me guiñó un ojo. «No me hagas preguntar de nuevo, amigo. Ah, y trae esa escoba detrás de ti». Tirado de la silla por el miedo, me levanté y agarré obedientemente la escoba de la cocina y la acerqué a Tony, con mis pantalones apestando a orina. Tommy me puso una mano en el hombro y me guió hacia el exterior para que me quedara junto a nuestro buzón. Vi a mi padre revolcándose en la hierba, un desastre de sangre y vidrio, y a mi madre arrodillada ante él, llorando. Nuestros vecinos salían de sus casas, con los ojos muy abiertos y miradas de horror en sus rostros al ver a Tommy. «Reúnanse», gritó, indicándoles que se acercaran. «Miren lo que han hecho». Vi a Megan en el umbral de su casa, al otro lado de la calle, con la cara cubierta de nieve. Me miró y vi que empezaba a llorar, enterrando la cara entre las manos. Conmocionados por la obediencia, nuestros vecinos vinieron y se colocaron alrededor de nuestro pequeño jardín delantero junto a la calle, todos los ojos puestos en mi padre y mi madre. «Esto es culpa suya», dijo Tony, encontrándose con cada uno de sus rostros aterrorizados. De repente me arrebató la escoba de las manos. En un rápido movimiento, le arrancó la cabeza, tiró el plumero a un lado y avanzó hacia mi padre agarrando el palo astillado. Mi madre gritó y cubrió a su marido sangrante con su cuerpo, pero Tommy le dio un puntapié en la cara, desgarrando mi corazón en el proceso. «Arriba», gruñó Tony, tirando de mi padre por el pelo y poniéndolo de rodillas. Con los cristales sobresaliendo de su cara, mi padre miró a Tony, con la agonía ardiendo en sus ojos. «No te preocupes, cuidaré bien de tu hijo», susurró Tommy. Levantó la escoba rota por encima de su cabeza como si fuera una lanza y la clavó en la boca de mi padre, bajando por su garganta hasta que brotó de su estómago y se hundió en la tierra. La sangre salió disparada como un geyser de mi padre y salpicó las perfectas facciones de Tommy. Mi madre aulló, con los ojos inyectados en sangre traqueteando en sus cuencas, mientras mi padre jadeaba, y luego murió, con los labios envolviendo el palo de la escoba que sobresalía de su boca. Los vecinos que miraban se quedaron paralizados, algunas de las mujeres gritaron ante el repentino despliegue de violencia brutal. Los rostros de los hombres estaban pálidos y conmocionados en silencio, el padre de Megan se inclinó y vació su estómago sobre la carretera. Con la sangre goteando de su cara, Tommy se volvió hacia ellos, con los ojos encendidos. «Quiero que piensen en este momento la próxima vez que quieran hacer una hoguera». ¿Quedó claro como el cristal? Todos los ojos se dirigieron a la figura empalada de mi padre, clavada en la tierra. «¿He dicho que me quede claro?», repitió Tony, con la sonrisa cayendo de su rostro. Todos asintieron lentamente, con los ojos humedecidos por las lágrimas y abiertos por el horror. Tommy lanzó un pulgar sobre su hombro, ahora a deshacerse de él. «Tengo que acostar a su hijo». Retrocedí un paso, las lágrimas fluyendo libremente de mis ojos, estremecido hasta la médula, incapaz de dejar de mirar a mi padre muerto. Mi mundo nadaba y se balanceaba, mi visión era un borrón de colores. Sentí que iba a vomitar, a desmayarme, a gritar hasta no poder respirar más. De repente, Tommy se cernió sobre mí y me cogió en brazos. Apretó mi cara de sorpresa contra su hombro y me acarició el pelo. Cuando entramos en la casa y subimos a mi dormitorio, oí un estruendo en el pecho de Tommy. Jejejejeje. Junio de 1973. ¿Cómo describir los siguientes 3 años y medio?
Las palabras no pueden hacer comprender lo que fue la vida de mi madre y mía. El asesinato de mi padre fue encubierto por el vecindario y por mi madre, a pesar del dolor paralizante que debió de causarle. Cuando finalmente la policía vino a investigar, a petición de su trabajo, las familias ya habían colaborado cuidadosamente con una historia. Le dijeron a la policía que mi padre había estado engañando a mi madre y que ella lo había descubierto y lo había echado. Se contaron mentiras sobre las discusiones que se habían oído, junto con algunos escenarios en los que los vecinos vieron a mi padre salir a escondidas a altas horas de la noche. Fue suficiente para que la policía saliera de nuestra calle. Vieron el dolor en los ojos de mi madre, pero malinterpretaron el origen. Todo el mundo estaba petrificado por Tommy Taffy, por las mentiras que se decían para garantizar su seguridad y la de sus familias. Se había dado un ejemplo, una lección aprendida. Escuchen a Tommy Taffy. Hacer lo que él quiere. Y rezar para que un día se vaya y deje nuestra comunidad rota. Mi padre no era el único que había sido castigado. Me di cuenta de que un par de vecinos lucían extremidades rotas o caras magulladas. No puedo ni imaginar las mentiras que contaban al mundo exterior para encubrir la verdad. Tommy era una pesadilla inquietante en nuestras vidas y no encontrábamos la manera de librarnos de él. Las lecciones nocturnas se reanudaron, ahora solo mi madre y yo, sentados en el sofá escuchando a nuestro captor explicar cómo ser buenas personas. Yo tenía entonces 10 años y me enfermó, la edad me iba aclarando poco a poco lo lamentable que era nuestra situación. Pero mantuve la boca cerrada. La mantuve cerrada por mi madre. El recuerdo de la ejecución de mi padre ardía en mi cráneo todos los días. Los años que siguieron a la muerte de mi padre marcaron un cambio en los hábitos de Tommy. Ahora dormía con mi madre, todas las noches la llevaba a la cama después de arroparme y de darme una última lección sobre la vida. Me quedaba despierto durante horas, escuchando su llanto desde su habitación. A veces era por unos momentos, otras veces, horas. Sin embargo, no siempre se quedaba con ella toda la noche. Recuerdo que a veces me despertaba y él estaba de pie en la esquina oscura de mi habitación, viéndome dormir, con sus ojos como océanos brillantes. Otras veces me miraba a través de la rendija de la puerta. Se quedaba allí durante horas, simplemente, observando. A veces me despertaba y se metía en la cama conmigo, siempre poniendo una mano fría sobre mi muslo. Con el corazón retumbando, el miedo desgarrando mis entrañas, siempre me apartaba de él, rompiendo a sudar frío. Todavía tenía a Growls, mi fuente constante de consuelo infantil. Lo abrazaba contra mi pecho, las lágrimas corrían por mi cara hasta que el sol salía o el agotamiento me apagaba el cerebro. Lo soportábamos en silencio, rogando que terminara. Julio de 1974. Tenía 11 años. Era el 5.º año, al día, desde que Tommy había entrado en nuestras vidas. Estaba sentado en la sala de estar, leyendo un libro mientras mi madre nos preparaba la cena. Estaba pálida y demacrada, los largos años la habían desgastado hasta los huesos. Sus ojos no tenían vida y se habían hundido en las cuencas, sus pómulos eran pronunciados y la piel se extendía sobre ellos. Growls yacía sobre mi pecho mientras me reclinaba, tratando de concentrarme en mi libro. Tommy estaba sentado en la silla de enfrente, observando. Pasé una página y salté cuando Tommy habló. Realmente te encanta esa cosa, ¿verdad? Me volví hacia Tommy. ¿Mi libro? Tommy negó con la cabeza, sonriendo. No, hijo. Ese oso. Miré a Growls en mi pecho y me encogí de hombros incómodo, ese supongo que sí. Tommy se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Deja tu libro, Spence. Lamiéndome los labios repentinamente secos, obedecí. Me di cuenta de que mi madre me observaba desde la cocina, con aspecto alarmado. ¿Sabes lo que significa el amor?, preguntó Tommy. Jugueteado con Growls, con los ojos abatidos. Significa que te preocupas mucho por alguien. Tommy negó con la cabeza. No, no. Buen intento.
De repente se acercó y se sentó a mi lado, poniendo una mano en mi pierna, acariciándola. Amor significa que te quieres coger a algo con tantas ganas que te morirías si no lo hicieras. Oí que mi madre dejaba caer algo en la cocina, pero no me atrevía a apartar los ojos de Tommy. Tommy señaló a gruñidos. ¿Quieres cogerte a tu osito de peluche? Había oído a algunos niños en el colegio hablar de follar, pero aún no tenía muy claro lo que era, así que me limité a negar con la cabeza, con las palmas de las manos sudorosas. Tommy parecía confundido. Pero acabas de decir que te gustaba gruñir. Entonces, ¿no lo amas? Mi madre dio un paso hacia nosotros, pero sus manos se cerraron en puños, pero mantuvo la boca cerrada, sus labios una delgada línea blanca. Supongo que no lo quiero, tartamudeé, sintiendo que la mano de Tommy me apretaba el muslo. Tommy puso su otra mano en la parte posterior de mi cabeza. ¿Por qué no le das un besito? A ver qué te parece, ¿sí? Me sentía avergonzado y humillado solo de pensarlo, mis mejillas ardían. Intenté reírme, como si pensara que era una broma, pero Tommy me empujó lentamente la cabeza hacia mi oso. Adelante, hijo, no tengas miedo, me dijo. Podía sentir las lágrimas rebosando en mis ojos mientras él guiaba mi boca hacia mi oso y yo besaba suavemente su nariz, apartándome inmediatamente. Hazlo de nuevo, susurró Tommy, demuéstrale cuánto lo amas. Sollozando, con las lágrimas rodando ahora por mi cara, levanté a gruñidos y le planté unos cuantos besos en su nariz desgastada. Tenía la cara sonrojada y el corazón acelerado. Me sentía tonta y absolutamente aterrorizada, la mano de Tommy como un tornillo de banco en la parte posterior de mi cabeza, instándome a seguirlámelo un poco, me susurró Tommy al oído. De repente aparté la cabeza y lancé a Growls al otro lado de la habitación, sollozando abiertamente ahora. No lo amo. Lo odio. Lo odio. Me cubrí la cara, avergonzado, con las manos temblando. Me hice un ovillo y me quedé allí, sollozando. Sentí que Tommy se levantaba a mi lado y se dirigía a mi madre. Parece que ha aprendido su última lección. Estaría orgulloso de él si fuera tú. Ahora es un hombre. Le miré a través de los ojos empapados de lágrimas. Sus ojos brillaron. Ha tardado 5 años, de repente se inclinó y acercó su boca a mi oído. Su voz era de cristal frío, su aliento como fuego ardiente. Tus pequeños también tendrán 5 años, Spence. Y con eso, miró a mi madre por última vez y luego salió por la puerta. Mi madre se abalanzó sobre mí y me tomó en sus brazos, consolándome mientras lloraba. Tommy nunca más regresó a nuestra casa. El tiempo pasó y yo crecí esperando que Tommy volviera a aparecer, que entrara por la puerta principal. Pero nunca lo hizo. Los años se desvanecieron y parte del horror y el dolor también empezaron a desvanecerse también. Pero nunca fuimos los mismos. ¿Cómo podríamos serlo? Mi madre era una carcasa de la mujer que solía ser. La tortura mental a la que había sido sometida había roto algo dentro de ella que nunca recuperaría. Pero Dios, ella me amaba e intentó curar las pesadillas de esos 5 años. Pasó un año entero antes de que mi madre se atreviera a preguntar a la madre de Megan si Tony también se había ido de su casa. Lo estaba. El barrio estaba libre, imposiblemente, increíblemente libre del monstruo que nos había aterrorizado durante 5 horribles años. Nunca entendí lo que significaban las últimas palabras de Tony, lo que significaban. Hasta que fue demasiado tarde. Cuando cumplí 25 años me casé con Megan. Un año después ella estaba embarazada. El resto lo ha escuchado mi pobre hijo. Dios me perdone por tener hijos. Dios perdóname.